El webinar estará a cargo del arquitecto en infraestructura Israel Cubillo. Israel tiene más de 17 años de experiencia en el sector de tecnología de la información. Ha construido una carrera sólida en diversas áreas claves de infraestructura tecnológica. Su trayectoria abarca desde soporte a usuario final hasta la atención de soluciones críticas, con especial enfoque en servidores, almacenamiento y operación de centros de monitoreo. Bueno, muchas gracias, Melanie. Un gusto acompañarlos por acá esta mañana. Ok, básicamente hoy vamos a tocar o darles una introducción a lo que es el Proxmox Virtual Environment. Proxmox Virtual Environment es una solución que en la actualidad, y dada la convulsión que ha habido en el mercado de hipervisores, ha tomado mucho auge, inclusive muchas organizaciones están empezando a migrar a lo que es el entorno de Proxmox. Voy a mostrarles un poco la agenda que tenemos para este webinar. Tenemos lo que es la parte de, bueno, la introducción a Proxmox como tal. Vamos a hablar un poco de Proxmox y la trayectoria que ha tenido en el mercado. Vamos a ver las bondades que tiene como infraestructura, mejores prácticas, igual mejores prácticas en temas de migración, y a su vez vamos a tocar un poco a manera muy superficial la parte de costos, casos de uso y la parte de conclusiones. Bueno, a manera de introducción, buscamos en el ambiente tecnológico actual, ¿verdad? Es un mundo donde buscamos tener una agilidad, eficiencia, ¿verdad? Siempre acompañado de resiliencia y recuperación ante desastres. Actualmente, bueno, hoy por hoy, la virtualización es una tecnología que está muy presente en ambientes de tipo empresarial e incluso también a nivel de soluciones como laboratorios de desarrollo y demás. La virtualización, bueno, es clave. ¿Por qué? Porque me permite consolidar la carga de equipos o los servidores físicos, ¿verdad? En un ambiente virtualizado, donde yo básicamente convierto este elemento físico en algo ya lógico o software. Con esto, bueno, buscamos un enfoque, ¿verdad? Para solucionar problemas a las soluciones tradicionales, por ejemplo, temas de obsolescencia, espacio, consumo energético y demás. Y es acá donde Proxmox se nos vuelve una alternativa bastante interesante. Básicamente, Proxmox es un desarrollo de la empresa Proxmox, que es de origen austriaco. Bueno, ellos ya están desde el 2005 en el mercado, y ya en 2008 sale la primera versión estable del Proxmox Virtual Environment. Proxmox Virtual Environment es un desarrollo basado en Debian Linux y junta dos tipos de virtualización, que es la virtualización con KVM y con LXC. Básicamente me permite virtualizar máquinas virtuales y los contenedores como tal. Característica que en los hipervisores ya más masivos no es una opción nativa, por decirlo así. Esto, bueno, nos ofrece una gran flexibilidad, y a su vez Proxmox integra unas funciones bastante interesantes, como lo es la interfaz de gestión unificada, que básicamente me permite gestionar los elementos de un clúster. También me permite integrar un esquema de alta disponibilidad y características propias de almacenamiento, como por ejemplo la integración con del File System ZFS, ZEP, que podríamos decir que es como el homólogo del vSAN en VMware, que básicamente me permite convertir un espacio de almacenamiento local en un almacenamiento distribuido a nivel del clúster. Tenemos el concepto de alta disponibilidad, también opciones de seguridad como el doble factor de autenticación y el nivel de permisos basado en roles, lo cual me colabora bastante en el tema de seguridad y tema de gestión de la infraestructura. Ventajas ante otras soluciones.
Básicamente temas de costos de manera inicial. Es una solución bastante escalable y se amolda a empresas de diferentes calibres, tanto pequeñas empresas como ya empresas con unos entornos tanto más complejos. En este caso, bueno, una plataforma de virtualización no únicamente debe limitarse a ejecutar cargas de trabajo de máquinas virtuales, sino que también se tiene que buscar esa continuidad operativa, una tolerancia a fallos, escalabilidad, perdón, y optimizar temas de seguridad. En este caso, Promox Virtual Environment cumple con estos requisitos y una arquitectura bien diseñada de Promox me permite tener estas funciones a su vez aunadas con esquemas de alta disponibilidad, como ya lo hablamos anteriormente. En este caso, Promox utiliza el concepto de clúster y utiliza como base de datos la tecnología CoroSync, que es la que se encarga de la sincronización de datos entre los nodos. También el tema de reubicación de máquinas virtuales y demás. Y en este caso, bueno, la alta disponibilidad la podemos manejar de forma automática por medio de directivas ya preestablecidas. Dentro de los requerimientos básicos o mínimos, necesitamos 3 nodos al menos. Y a su vez, Promox también puede integrar lo que es Watchdog para establecer la tecnología de fencing automático, que esto básicamente lo que me va a permitir es, si a nivel de clúster yo tengo un problema relacionado con alguno de los nodos, él me va a limitar el acceso a elementos que estén compartidos en la infraestructura para evitar corrupción o que se corrompan datos o afecte otros elementos que estén funcionales dentro de la infraestructura. Permite lo que es migración en caliente de máquinas virtuales y a su vez también tiene dentro de sus fortalezas la parte o los esquemas de los esquemas de almacenamiento que puedo manejar. Puedo manejar un esquema de almacenamiento local, que esto ya estamos hablando de espacio de almacenamiento físico o local de cada nodo. Como ya hablamos anteriormente, puedo establecer también un esquema de almacenamiento distribuido con CEP. Es compatible con tecnologías de discos tipo flash, tipo SSD y NVMe. Y a su vez también es compatible con almacenamientos tipo bloque por medio de iSCSI. También puedo integrarlo con un NAS por medio de Network File System o SMB, según corresponda o según se amolde, ¿verdad? La configuración que tenga en mi organización. A su vez, Promox tiene un esquema o características de seguridad ya integradas dentro de la plataforma, que es una función de firewall que trabaja tanto a nivel de máquina virtual como a nivel de contenedores. Y en este caso, también tengo el acceso por niveles de roles de permisos o diferentes niveles de usuarios. Y como Promox estamos hablando que es una solución de código abierto, siempre queda la consulta, ¿verdad?, del origen de las actualizaciones o de los diferentes archivos que conforman el core del sistema como tal. En este caso, Promox tiene unos repositorios que ya tienen una verificación previa y que ya pasan por un tema de pruebas y demás, y son ya versiones estables liberadas hacia el usuario. Ya vamos tocando un poco el tema de la parte ya de temas ya meramente de implementación y de migración. En esta parte, y es muy importante, siempre hacer ese análisis previo, ¿verdad? Un assessment de la infraestructura actual. Este planeamiento inicial, bueno,
partimos de la base de lo que son requerimientos y requisitos que voy a tener a nivel de hardware. Igual para temas de reutilizar el hardware, tengo que contemplar, por ejemplo, si tengo que mover las cargas de trabajo a un nodo, dejar un nodo libre, por ejemplo. A su vez, tenemos que evaluar el esquema o el tipo de almacenamiento que vamos a utilizar. Cada uno nos ofrece, bueno, diferentes ventajas. Y ver, hacer ese análisis, ¿verdad?, del almacenamiento actual. Puedo optar por implementarlo por CEF, por ZFS, inclusive ver la opción de tecnologías de disco de tipo flash o discos rotacionales o mecánicos, como los llamamos más comúnmente. A su vez, también ver el diseño de la red actual. En base a esto, bueno, podemos tomar diferentes caminos o diferentes, por decirlo así, diferentes puntos de vista a la hora de implementarlo, porque podemos tener una red aislada para temas de clúster, por ejemplo, podemos tener una red dedicada para almacenamiento o una red de datos. A su vez también podemos hacer este filtrado ya sea por medio de interfaces de red, elementos físicos que tenga en mi servidor. Todo esto es un análisis previo que debemos hacer antes de ya iniciar el proceso de migración. Como ya lo comenté previamente, lo ideal es tener una red de gestión, producción y una red específica para backups. Y a su vez utilizar el esquema de VLANs o utilizar las tarjetas físicas que yo tenga a nivel de servidor para delimitar estas redes. Esto con el fin de que el tráfico propio de estas operaciones no me vaya a afectar el tráfico de datos de las máquinas virtuales. Otra parte que viene ya integrado con Proxmox es la parte de la solución de respaldo. En este caso, él tiene como una versión que lo que me genera es un respaldo tipo snapshot, por decirlo así, pero Proxmox también como desarrollador tiene su solución propia de respaldo, que es el Proxmox Backup Server, que Proxmox Backup Server ya me potencia esta parte y me permite tener un esquema de respaldo más robusto. Ya puedo tener respaldos completos de máquinas virtuales o respaldos ya a nivel incremental, y se maneja el esquema del 3-2-1, que básicamente es tener 3 copias de datos con 2 almacenamientos o repositorios de respaldo distintos, y siempre tener una réplica externa a mi infraestructura. Esto siempre es importante, ¿verdad? Aunarlo con un esquema de pruebas de respaldo, ¿verdad? Para garantizar que realmente estos respaldos sean funcionales. A su vez, recomendamos siempre analizar el esquema de monitoreo y mantenimiento. En este caso, se pueden utilizar soluciones igual de código abierto, soluciones ya comerciales tipo SolarWinds, Zabbix, Grafana, Nagios, y a su vez establecer rutinas de revisión de logs y alertas a nivel de la infraestructura. También, en la medida de lo posible, buscar un esquema de automatización de ciertas tareas, ¿verdad?, que nos demanda tiempo a nivel de administración, ¿verdad?, de día a día. Esto es sumamente importante en el ambiente de TI moderno. Muchas tareas ya podemos automatizarlo y siempre tener ese seguimiento y evaluar, ¿verdad?, que las mismas estén completando de la manera correcta. Ya referente y entrando ya más en detalle, a tareas de migración como tal, van a haber puntos que van a ser específicos de cierto ambiente. Por ejemplo, tenemos que analizar bastante bien el hipervisor de origen, dígase VMware o Hyper-V, y a la vez analizar
el punto de que, y tomando en cuenta que hay ciertas soluciones que ya me brindan la hiperconvergencia como un bundle, por decirlo así. Estamos hablando de VxRail o de SimpliVity de Hewlett Packard Enterprise, por ejemplo, que ya son equipos, por ejemplo, que el firmware y el software, incluso la versión de firmware, por ejemplo, que utilizan está customizada. Esto, bueno, es un análisis previo porque sería un tipo de migración más compleja, porque ya hay que manipular el firmware de los equipos, ¿verdad? Si así lo requiriera, para poder así convertirlo en servidores DL o PowerEdge normales, por decirlo así, desde el punto de vista de firmware. Después es importante definir las fases de migración. En este caso va a depender mucho del sistema operativo, la arquitectura. Igual tenemos siempre que tomar o hacer el análisis de la priorización de las máquinas virtuales que voy a mover primero. Lo recomendable es siempre, ¿verdad?, buscar ese balance, ¿verdad?, entre criticidad para no afectar mi carga o mi ambiente productivo. Cosa que también es muy importante tomar en cuenta la implementación de un ambiente de pruebas para este tipo de migraciones previo a. Referente a métodos de migración, bueno, tenemos varias opciones. Se puede hacer mediante el BIRD B2E, que básicamente me convierte máquinas virtuales a un formato KVM. Podemos utilizar ya scripts que son propietarios de Proxmox también, como el QM Import Disk, que esto me permite convertir discos virtuales al formato que utiliza Proxmox como tal. Y también podemos utilizar o optar por la estrategia de hacer clones de las imágenes de estas máquinas y migrarlos al ambiente. Esto, bueno, siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, el análisis y ver la estrategia ya sea de un rehosting o una migración de la máquina como tal. El ambiente, bueno, más recomendable en este caso es utilizar un ambiente de tipo de migración progresiva que llamamos nosotros, que básicamente lo que permite es tener un ambiente de pruebas, una validación del rendimiento de la máquina final una vez migrada y una migración por etapas, que en este caso siempre tenemos que tomar en cuenta el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad, ¿verdad? Y muy importante, posterior a la migración, ver la posibilidad o tener siempre la máxima de optimizar las máquinas virtuales como tal, instalando controladores, viendo qué características, por ejemplo, cambian entre un hipervisor y otro para siempre tener ese rendimiento lo más óptimo posible. Y también ver la opción del tema de licenciamiento, ¿verdad? Que esto sí vamos a tener un cambio bastante grande. En este caso, bueno, Proxmox, si bien es cierto, es una solución que denominamos, de código abierto, puedo empezar a utilizarlo en el esquema de código libre o esquema community también, que tiene un esquema de soporte más limitado. Sin embargo, tengo diferentes suscripciones, que esto me potencia bastante el tema de soporte. Por ejemplo, hablando del tipo de suscripción, ya tendría acceso a soporte directo de fábrica. Nosotros en SEA Servicios como nivel reseller que somos actualmente, tenemos la posibilidad de generar un soporte nivel 1. Sin embargo, ya en nivel 2 y posterior, lo recomendable es manejarlo con fábrica, y aquí la importancia de la suscripción, que en este caso me permite tener un SLA de respuesta ante
ante alertas o problemas ya un poco más complejos. A su vez también manejar lo que es temas de acceso a repositorios, ¿verdad? Que ya son más estables e inclusive tienen acceso a características que los repositorios por decirlo así, sin suscripción no están implementadas de momento. Por decirlo así, como un early access a ciertas funciones. Igual, otro tema de optimización de costos es que me permite utilizar el hardware existente. Dependiendo de la solución, por ejemplo, si hablamos de un VxRail o soluciones de otros fabricantes, por ejemplo, dígase Hewlett Packard, Lenovo, tenemos la limitante de que a nivel de firmware nos puede limitar el tema de implementación de X versión de VMware, por ejemplo, de Hyper-V. En este caso, al ser código abierto, puedo amoldarlo a cualquier hardware, inclusive no necesariamente tengo que utilizar hardware de servidor, podría utilizar hardware de workstation o demás que utilizan un esquema de procesadores similar. Obviamente el servidor tiene características de robustez y alta disponibilidad adicionales, por ejemplo el tema de dobles fuentes de poder y demás, pero me permite amoldar el hipervisor al hardware existente. A su vez, otra ventaja referente a optimización de costos es una menor dependencia de software propietario. En este caso, bueno, ya sabemos que las soluciones comerciales más masivas tienen una serie de características adicionales que me indican, por ejemplo, en VMware hablamos de que tenemos que tener un vCenter, ¿verdad? Que por lo general es una máquina virtual adicional que me consume recursos. Es un recurso que tengo que tomar en cuenta a la hora de realizar la implementación. También hay algún software adicional que me permite funciones que está sujeto a un costo adicional. En este caso, Proxmox, incluso ya desde su nivel más básico, incluye acceso a todas las funciones. Y también el tema de actualizaciones. Bueno, referente al licenciamiento, estamos hablando de que el licenciamiento de Proxmox funciona de una forma menos demandante económicamente que otras soluciones. Por ejemplo, las demás soluciones realizan licenciamiento por CPU, por memoria RAM o por cantidad de máquinas virtuales. En este caso, la suscripción de Proxmox funciona por socket activo a nivel de servidor. Esto quiere decir que el soporte, la suscripción, en el caso de un equipo con dual socket, requeriría 2 suscripciones únicamente, a diferencia de otras soluciones que me manejan el licenciamiento por socket por procesador, e incluso me obligan a adquirir un paquete de núcleos de procesador establecido. Y esto, bueno, eleva bastante los costos, ya que los procesadores, bueno, a nivel de servidor, estamos hablando de entre 12 y 24 núcleos en general. Otra de las ventajas es, y de hecho, bueno, es una ventaja, pero particularmente no lo recomiendo, ¿verdad? Es que no dependo de tener un soporte adicional al que yo ya manejo. En este caso, bueno, Proxmox, al ser de código abierto, me permite mucho esa figura de autosoporte o de tener esa administración ya centralizada en el departamento de TI, pero no es un limitante a la hora de establecer una infraestructura con Proxmox. Lo ideal siempre es el acompañamiento, ¿verdad? Ya sea por medio de servicios profesionales o por medio de soporte adicional.
que me lo da la suscripción, que en este caso igual me garantiza un SLA y un número específico de casos directamente con fábrica. Y el tema de las actualizaciones están abiertas, por decirlo así. No requiero tener una versión específica para tener acceso a estas actualizaciones. Obviamente siempre hay que tener la sutileza del caso, ¿verdad? A la hora ya de implementarlas, pero tengo acceso ilimitado a actualizaciones, en resumen. Dentro del aprovechamiento de hardware, no estoy limitado a tener hardware de generaciones más recientes. Puedo utilizar hardware de cualquier fabricante. Puedo utilizar hardware de Dell, HP, Lenovo, inclusive equipos clónicos. Podría utilizarlos sin ningún problema. No tengo ningún limitante. Inclusive hay fabricantes que manejan un tipo de equipos tipo clónicos, porque es la realidad, que están optimizados para ejecutar ProgMux. Y esto también me lleva a otro punto, que es la extensión de la vida útil del equipo. A veces, por ese tema de obsolescencia programada que manejan los fabricantes, siempre tenemos ahí un periodo de vida útil determinado, que en este caso con ProgMux, al ser de código abierto, no tengo esa limitante. Siempre que el hardware me soporte los requisitos de mis cargas de trabajo, puedo utilizarlo sin ningún problema. A su vez, bueno, ProgMux también es compatible con herramientas de open source, como lo es pfSense, Ansible y PBS. PBS es el ProgMux Backup Server, que me permiten tener la funcionalidad de opciones de pago. Por ejemplo, el ProgMux Backup Server me permite tener diferentes agentes para diferentes sistemas operativos y me permite generar estos respaldos de una manera muy similar a como la hacen otras soluciones ya comerciales de backup, dígase Veeam Backup, igual manteniendo esquemas de duplicación y reducción de data. A su vez, tenemos la parte de reducción de costos en referente a licenciamiento y también de herramientas adicionales que yo tengo que integrar a mi infraestructura. Dentro de los casos de uso más comunes, bueno, tenemos el caso de uso de gobierno, que en este caso, bueno, se amolda bastante bien, ya que nos permite implementar data centers regionales con tecnologías como CEF y alta disponibilidad. Me permite tener ese esquema de una infraestructura altamente disponible, siempre buscando, ¿verdad?, esa optimización en costos y facilidad de manejo y de implementación. Luego tenemos la parte del sector industria, que es muy utilizada en la parte de controles SCADA, servidores OT o IT. También me permite establecer una redundancia, ¿verdad?, entre ambientes. Dentro del sector de educación tenemos plataformas de laboratorio y también servicios administrativos. En este caso, bueno, hemos visto casos de uso de ambientes, por ejemplo, donde se imparten cursos de certificación de redes, por ejemplo, donde en lugar de tener equipos físicos, tienen lo que son appliances virtuales implementados sobre ProgMux. Esto genera una reducción de costos, de espacio, de consumo eléctrico, que lo vuelve bastante óptimo para estos casos de uso. Incluso me permite establecer templates, lo que me permite tener un ambiente, por decirlo así, como para destruir y volver a implementar desde cero. Y adicionalmente, uno de los casos de uso también que bastante llama la atención es la adopción por parte de pymes. En este caso, por ejemplo,
pymes es muy complejo, ¿verdad? Que puedan tener un esquema de virtualización con una herramienta como VMware o Hyper-V o otro hipervisor que les brinde la funcionalidad completa. En este caso, con Proxmox nos garantiza esta funcionalidad, reducción de costos y la escalabilidad, ¿verdad? Y a su vez también me permite tener una migración en cuestión de días o semanas de un ambiente productivo ya establecido en VMware o Hyper-V. Básicamente en cuestión de semanas y días incluso. Bueno, en conclusión, Proxmox en realidad, y tomando en cuenta la convulsión que ha habido en el mercado de hipervisores recientemente, busca o se presenta más bien como una evolución o una forma para que las organizaciones gestionen su infraestructura. Y esto siempre combinando, ¿verdad? Una arquitectura que es moderna, que me permite funciones adicionales como soporte, almacenamiento distribuido, clustering, que ya vienen de forma nativa dentro de la solución. También la implementación con herramientas de backup eficientes, incluso para ambientes ya establecidos, ciertas soluciones de backups, por ejemplo, Veeam Backup, ya en sus versiones más recientes incorporan lo que es la integración con el ambiente de Proxmox. Proxmox realmente se convierte en una solución bastante robusta para ambientes empresariales y siempre llevado a la mano, ¿verdad? Con una implementación que esté bien planificada, siempre buscando esas mejores prácticas y esa estrategia previa, de ahí la importancia de un assessment previo a las labores de migración. También nos permite, aparte de la reducción de costos, que es bastante evidente, aumentar lo que es la resiliencia, liberar infraestructura, reducir lo que son las restricciones de tecnología impuestas por fabricantes, tanto de hardware como de software. Y Proxmox también no solo es una solución viable, sino que también es una apuesta de infraestructura que me permite tener una infraestructura moderna, que sea flexible y a su vez que esté preparada para el futuro. Nosotros como SEA Servicios, dentro de la oferta de Proxmox tenemos una serie de aliados estratégicos que nos permiten brindar soluciones adicionales. En este caso, bueno, Proxmox con lo que es la virtualización como tal o infraestructura de red virtualizada o hiperconvergente. Tenemos también la parte de infraestructura o hardware con Dell Technologies. Somos partner y ofrecemos soluciones tanto de cómputo, almacenamiento y soluciones ya más especializadas como bóvedas de datos, por ejemplo. Y a su vez, de la mano de One Technologies, que es otro aliado estratégico que tenemos, dar el servicio de desktop como servicio o escritorio como servicio, similar a cómo se maneja el VDI, por ejemplo, solo que con una combinación y desarrollo en tecnología muy interesante, que ya maneja el concepto de multiplexación y no se enfoca tanto en la virtualización tradicional como la conocemos. De hecho, tenemos varios casos de éxito recientes tanto con One como con Proxmox en infraestructuras ya establecidas a nivel de clientes. Si tenemos algunas preguntas de parte de los invitados. Nos indica Randall. Para uso de academia, aún hay versiones. Inscripción de comunidad. Sí, correcto, sí se maneja el esquema de suscripción por comunidad. De hecho, ese es el esquema de suscripción más básico, por decirlo así, que incluye básicamente soporte por medio de la comunidad, pero sí se ofrece todavía el modelo de suscripción por community. Ok, Alonso pregunta, ¿Proxmox está soportado por PCIe
Buzzsprout en la versión free o solo en versión de pago? De hecho, se puede desde la versión free, por decirlo así, ya él tiene el acceso a todas las opciones o a todo el potencial de la herramienta. La suscripción lo que me potencia o el valor agregado que tengo es el esquema de soporte, ¿verdad? Que es un esquema de soporte ya para casos ya más complejos, por ejemplo, y es algo que pasa muy común hoy en día. Por ejemplo, estamos muy centrados en la operativa del día a día y, y tal vez para casos ya más complejos o que requieran más de ese autoestudio, es importante siempre tener el acompañamiento de fábrica o de algún partner en específico. Pero en resumen, con la versión base como tal, tengo acceso a toda la funcionalidad. La pregunta continúa. Ajá. ¿Y esto para asignar tarjetas de videos a máquinas virtuales? Ajá, no hay ningún problema, se puede asignar. De hecho, Frogmux maneja, bueno, tiene varias formas de hacerlo. Puedo hacer como un pass-through a la máquina virtual. O también tenemos un motor que se llama QEMU, que básicamente QEMU lo que me permite es emular hardware, el cual yo le puedo presentar a las máquinas virtuales. E incluso por ahí, tal vez en el canal de YouTube de Progmox está de hecho un caso de uso práctico utilizando tarjetas de video. De hecho, bueno, en el caso de uso o en el demo, por decirlo así, lo implementan para correr juegos en máquinas virtuales, pero sí es posible. Ok, Luis también pregunta, ¿se puede tener un Proxmox espejo del otro para tener alta disponibilidad? Sí, correcto. Con el esquema de clustering se puede hacer sin ningún problema. En este caso, igual tengo varias directivas que puedo implementar a nivel de alta disponibilidad. Puedo establecer la migración de las máquinas, ya sea en frío o en caliente, que se restablezcan suspendidas, por ejemplo, en otro no, el esquema, ¿verdad?, de moverlas en caliente sin ningún problema. Ok, en el chat de WhatsApp también nos consultaban, ¿cuánto dura una migración de VMware a Proxmox? Y esa es una pregunta sumamente buena porque lo recomendable siempre es hacer un assessment previo a. Sin embargo, porque va a depender mucho de la cantidad de máquinas, de la arquitectura que tengan. Por ejemplo, si utilizan una arquitectura hiperconvergente, como por ejemplo un VxRail o un SimpliVity, todo eso es un análisis previo y va a impactar mucho el tiempo de migración. En el caso de que ustedes tengan una implementación, por decirlo así, de VMware tipo bare metal, sin ningún hardware dedicado, por ejemplo, incluso Progmux tiene su propio wizard para realizar esta migración de máquinas virtuales. Y estamos hablando que incluso en cuestión de minutos o a lo mucho horas puedo completar una migración de una máquina virtual. Pero si es un análisis previo, un assessment, igual si tiene un escenario específico, podemos verlo con mucho gusto y hacer como ese análisis previo. Tenemos de Randall una nueva pregunta. Si un Proxmox comunidad no se actualiza, puede ser por los repros o por suscripción? Ok, Progmox maneja básicamente, creo que son 3 repositorios. Hay un repositorio que es único para cuando yo no tengo una suscripción. A su vez, bueno, cuando tengo suscripción tengo acceso a un repositorio diferente. Pero por lo general las mismas versiones que están en el periodo, en el repositorio, perdón, de suscripción, están disponibles también
en el repositorio sin la misma. Lo que pasa es que tal vez salen un poco después de que ya salen en el repositorio por suscripción. Entonces eso tarda, podría ser eso, o ya habría que ver el problema ya más puntual, ¿verdad? Porque podría ser también un tema de puertos o de dependencias que faltan en la instalación de Proxmox como tal. Bueno, Hansel pregunta, ¿existe la posibilidad de que más adelante por esta misma vía se pueda realizar una presentación haciendo uso de las herramientas y sus diferentes opciones? De hecho, bueno, para esta presentación tenemos planeado como un pequeño demo. Bueno, más que demo es como una presentación inicial de la interfaz de administración. Entonces, no sé si gustan, podemos proceder con esa parte porque ya nos queda poquito tiempo para que tengan como ese primer contacto con la herramienta y ya posteriormente podemos ver la opción si quieren profundizar en alguna característica en específica ya en una futura presentación. Bueno, esta es la interfaz web de administración de Proxmox. Como ven, en este caso, bueno, yo puedo desde acá administrar todos los elementos propios de la solución. Bueno, en este caso estamos hablando de un entorno de pruebas, entonces sí hay ciertas funciones, ¿verdad? Que hemos hecho pruebas, entonces están alertadas, pero en este caso es normal. Puedo ver el tema de administración de SEP, que es el almacenamiento distribuido. Puedo manejar el storage. Desde acá yo puedo manejar un storage específico para máquinas virtuales. Puedo tener mi repositorio de imágenes de ISO. Puedo tener mi almacenamiento para contenedores de igual forma. Puedo generar el backup, que en este caso, bueno, en este ambiente no tenemos un Proxmox backup, pero puedo generar lo que son snapshots de las máquinas virtuales y demás. Puedo agregar lo que son reglas de replicación entre los nodos. Si ustedes lo ven, en este caso la interfaz me integra o me permite administrar todos los nodos que forman parte del clúster. En este caso, este clúster está conformado por dos Proxmox, que es el Proxmox Lab 1 y Proxmox Lab 2. Y por acá tenemos, bueno, una máquina virtual, que esta es una máquina igual de pruebas. De hecho, es una máquina bastante pequeñita. Ahorita está ejecutando un Ubuntu por ahí. Desde acá puedo acceder a la consola. Igual como lo puedo hacer desde cualquier otro hipervisor. Puedo administrar lo que es la configuración de hardware. Puedo especificar el tipo de hardware y como comentamos anteriormente con esta gente de QEMU me permite emular cierto hardware también a nivel de hipervisor. Puedo decirle que me emule un procesador AMD, por ejemplo, o un procesador Intel, ¿verdad? En algunos casos. Luego hay opciones específicas, que esto básicamente es la configuración del BIOS de la máquina. Puedo modificar el orden de boteo y demás desde acá. Adicionalmente me permite administrar la parte de la red local. En este caso, bueno, solo tenemos un switch por acá. Igual, dentro de la administración puedo tener un filtrado de las máquinas, puedo especificar por servidor, por folder, o puedo agregar tags a las máquinas como tal para una identificación más sencilla. Y estos tags me los acomoda por tipo de servidor. Luego tengo acceso a otras opciones adicionales dándole clic derecho. Desde acá, bueno, puedo pausar la máquina, mandarla a hibernar, apagarla, puedo detenerla, puedo reiniciarla. Ajá, perdón. Haciendo clic derecho sobre la máquina, tengo acceso a pausar la máquina, hibernar, todo lo que son las opciones de Power. Y adicionalmente puedo migrar la máquina a otro nodo. De hecho, en este caso la tengo en el Proxmox Lab 1.
Vamos a ver si no nos afectó el tema del corte de red que tuvimos ahí con el... En este caso, bueno, el almacenamiento nosotros lo tenemos tipo almacenamiento distribuido con CEP. Entonces, ese es el almacenamiento que utilizamos ahorita para las virtuales. De hecho, como pueden ver, ya acá se migró al nodo número 2 en cuestión de minutos. Y en este caso, igual no se experimenta una caída. Si se pudiera experimentar una caída, en algunos casos podría ser cuestión de segundos en el peor de los casos, por decirlo así. De hecho, acá estoy haciendo la migración mientras tengo la consola abierta. De hecho, ya ahí, ven, hay una pérdida de conexión, pero es mientras pasa los servicios de consola y demás al otro nodo. En este caso ya estoy trabajando de nuevo en el nodo 1 y como pudieron ver no hubo interrupción en la operación normal de la máquina. Igual, ya si tuvieran dudas o consultas de alguna función ya más específica, podemos verlo sin ningún problema. Igual por ahí van a tener nuestros canales de contacto y podemos ya verlo ya más en detalle en cada caso específico según lo amerite. Israel, surgió otra duda. Dices, Enil, ¿es posible utilizar Proxmox y VMware Sphere en un solo clúster? Como clúster no, porque estaríamos hablando, son tecnologías diferentes, por decirlo así. Lo que sí puedo hacer es migrar las máquinas de un Proxmox a un VMware y viceversa. Pero, o sea, tener un clúster híbrido, por decirlo así, no es posible. Al menos que tenga, por ejemplo, una virtual que esté corriendo Proxmox, ¿verdad? Pero ya sería virtualización anidada, entonces estamos ya entrando a otro campo, por decirlo así, o otra serie de otro billete, por decirlo así, como decimos nosotros a veces. Pero sí, no está esa integración entre clúster de ambos supervisores, por decirlo así. Lo que sí tengo es la opción de conectarme al ESXi para hacer la migración, que eso sí lo hace por medio de un wizard y es bastante amigable, inclusive transparente. Listo, Israel, muchísimas gracias por este tiempo que tomó para preparar este webinar y atender todas las consultas de nuestros participantes. Recordarles, como les decía, nuestro equipo comercial está en completa disponibilidad para atenderlos. Tenemos varios canales con los que nos pueden contactar. Por medio del correo podría ser al correo comercial @sea.co.cr. Igual el día, como les decía, el día de mañana vamos a estarles enviando el resumen de este webinar, entonces ahí mismo nos pueden contactar dando respuesta a este correo. También si gustan contactarnos por medios ya más directos como el WhatsApp, nos pueden escribir al 7015-6130. Este es el WhatsApp del equipo comercial y ahí también se les estará atendiendo. También recordarles, tenemos esa disponibilidad para trasladarnos por la región. Entonces, si ustedes se encuentran fuera de Costa Rica y quieren implementar Proxmox, igualmente lo podemos hacer sin ningún problema. Y sin más preguntas por el momento, me parece que sí, ya no tenemos ninguna. Entonces, muchas gracias a todos y terminamos justo a tiempo. No, Que y tengan buen día. de mi parte agradecerles el espacio, quedamos a sus órdenes y esperamos que haya sido de bastante provecho la sesión de esta mañana. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a todos. Esperamos que tengan un excelente día.